Hola, buenas noches amigos y amigas, aquí estamos de nuevo, La Caja Negra, de nuevo en la televisión de Oviedo de Asturias, con un nombre nuevo, ahora es AC Principado Televisión, vamos a decirlo en español, no de AC Principado TV, somos españoles, pues AC Principado Televisión, inaugurando no solo temporada, inaugurando la emisora, ¿no? Arranca ahora con el mes de septiembre y el formato, bueno, pues es parecido al de La Caja Negra, ¿no? Un tema de actualidad, siempre de actualidad, con 4 invitados que tienen criterio, más que criterio, tienen mucho criterio para hablar de él. Y vamos, nos tiramos aquí pues 3/4 de hora, 1 hora, discutiendo, debatiendo, aprendiendo e incluso pasándolo bien, porque yo por lo menos lo paso muy bien. Así que sin más, paso a presentar a los invitados, que ya estuvieron en otros programas a lo largo del último año o 2 años últimos, y que los conoceréis a todos. Bueno, yo utilizo el tuteo para los invitados y supongo que me reñirán y tendré que cambiar, pero de momento tuteo. Así que de allá para acá, el Diego Barceló, que es economista. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Javier, ¿qué tal? Buenas noches, bien Gracias. todo. Te veo muy bien, buen verano, estás muy morenín. Sí, yo nací moreno. Eso es buena cosa. Segundo, nuestra única señora, esto en fin, nos acabarán riñendo, pero ¿qué se va a hacer? Magdalena Huelga, que es la secretaria de la Federación Asturiana de Comercio. Bienvenida, Magdalena. Bueno, pues muchas gracias y bueno, encantada de estar otra aquí. Yo siempre nos sentimos aquí muy a gusto en este espacio y lo secuestraremos en sucesivas bueno, convocatorias. Pues, en espero, tercer gracias. lugar, Alejandro Freire. Alejandro tiene una tienda en el Fontán, no hace falta decir, en Oviedo del Fontán, que dedicada a la alimentación de productos de alimentación artesanos y que bueno, pues nos puede dar una perspectiva muy de a pie de calle de qué está ocurriendo. Alejandro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de contar contigo. Y en último lugar, siempre lo digo, los últimos serán los primeros. Luis del Viso, que es abogado y sabe mucho de muchas cosas y nos va a ilustrar mucho esta noche seguro. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal estás? Bien, muchas gracias, Javier, por acordarte de mí y invitarme a tu programa, en el cual se está francamente bien, siempre en mis muy oraciones te tengo todos los días. Gracias, Javier. Las cosas siempre. Bueno, pues a lo que íbamos. El tema de hoy es titulares, como todos los titulares, ¿no? Otoño caliente, puntos suspensivos o frío. Es un titular consensual, yo creo que queda un poco retorcido, vamos, pero se entiende. Otoño caliente, pues que va a haber bronca, se supone, porque ya la está viendo en otros sitios de Europa, y gorda además, y frío por lo que es obvio, ¿no? El precio del combustible, el precio del gas, del petróleo y de la luz, que es a fin de cuentas lo que más utilizamos en casa. Y pues habrá que apagar la calefacción o no encenderla sencillamente, o pasar frío, o endeudarse, o no sé, o emigrar. Bueno, me estoy poniendo apocalíptico, pero la verdad es que la situación no es apocalíptica, pero empieza a acercarse al apocalipsis, ¿no? Yo estuve, claro, como es lógico, mirando cosas estos días. Bueno, tampoco requiere mucha preparación porque el tema es a diario, sale por todos los medios, pero como primera cosa apuntar pues unas declaraciones sorprendentes de Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España, nada menos, animando a los sindicatos a que se movilicen contra los empresarios. De ahí se me ocurrió lo del otoño caliente, porque ahora si hasta una vicepresidenta del Gobierno lanza a la gente a la calle no digo a tirar piedras, pero casi a los empresarios, pues va a estar muy caliente el otoño, el invierno y la primavera. ¿Cómo lo veis, queridos invitados? Ya sabéis, os interrumpís, os quitáis tal, cambiáis de tema si os parece. Esto es un programa semilibertario, o sea que podéis hacer lo que os parezca. Por romper el hielo, es llamativo que sea la vicepresidenta del Gobierno la que haga esto, cuando el mayor empleador del Estado español es el propio Gobierno y tendrá que ser él el que marque la pauta del incremento tanto de pensiones como de los salarios públicos de los funcionarios, lo que nos va a llevar a 2 opciones: o aumentamos el gasto de una forma desmesurada, porque más todavía, claro, o mantenemos el gasto intentando reducir el déficit y con ello poder prosperar, pero lo que no se puede plantear es, si no va a subir el sueldo de los funcionarios el 10%, pedir que se suba a los empresarios. Creo que tiene poca lógica. Habrá que ver un poco cuál es el criterio del Ministerio de Economía
¿Y cuál va a ser el incremento del Agitar funcionario? la calle. De Yolanda Díaz, por lo menos. No, yo creo que ahí el problema con Yolanda Díaz es que está montando su partido y que quiere que en vez de ser la UGT, el sindicato del socialismo, y Comisiones, el sindicato del Partido Comunista, pues cambiarlo. Y que sean los dos el sindicato de ella, para de esa manera tener una cobertura. Entonces va buscando esto. Las elecciones están más próximas de lo que pensamos. Aunque estemos hablando del 2023... Vamos a hacer un programa sobre las elecciones pronto, hay que hacerlo, porque cualquier día convoca. Veremos. Yo creo que la clave para entender a Yolanda Díaz es recordar que ella es comunista. Entonces, para entender sus movimientos, hay que releer, lamentablemente, el manifiesto comunista. Entonces, ella considera que los empresarios son explotadores. Desde ese punto de vista, ya está. Ella lo que quiere es que desaparecieran los empresarios. Entonces, parece extemporáneo decirlo. Lo que es extemporáneo es tener 5 ministros comunistas, ¿no? en un país europeo. Acabo de volver de Berlín y no podía dejar de recordar cuando Yolanda Díaz precisamente decía que el comunismo es la libertad y la democracia, cuando miraba las fotos de las víctimas que habían perdido la vida tratando de cruzar el muro de Berlín, incluyendo un bebé de 2 años, otro de 5 años. Cruzarlo para acá. Sí, porque sí. para allá no lo intentaba cruzar Exactamente. nadie. O sea, es una cosa increíble que una persona sea vicepresidenta de España insultando la memoria de gente que perdió la vida por querer ser un poco más libre. Entonces, a partir de ahí, cualquier análisis es muy complicado, porque es una persona antisistema, que quiere simplemente subvertir nuestro sistema de libertades y nuestro sistema económico. Entonces, a partir de ahí, todo lo que quiera hacer va contra nuestros intereses. Alejandro, Magdalena... Bueno, aparte de, yo creo que la opinión compartida, desde luego ya un poco ya desde el punto de vista más de opinión personal, que yo creo que no cabe en ningún contexto institucional desde ese papel realizar ese tipo de declaraciones. Ya volviendo un poco, bueno, yo ya siempre me voy más a lo doméstico, a lo nuestro, a lo que estamos todos los días. Nosotros formamos parte de 2 mesas de negociación colectiva, me parece que va a ser complicada de por sí. Las próximas negociaciones y van a ser complicadas porque realmente los empresarios están en una situación muy complicada y lo que menos necesitamos precisamente es que se calienten esas mesas más de lo que la propia dinámica por el contexto que estamos atravesando, pues... A mí me parece muy bien que se movilice quien quiera. Ahora que una vicepresidenta llama a la movilización, parece realmente insólito. Ahora que está mal, porque estamos todos mal, que se movilice, pues claro, ¿qué va a hacer? Movilizarse, ¿no? Me parece bien, ¿no? Pero claro, es como si, lo que decías antes de los funcionarios, es como si, no sé quién llama a movilizarse a los funcionarios contra el gobierno. Claro, que hay 3 millones de funcionarios o más. Alejandro, no te dejamos hablar. Yo lo escucho. No, tú hablas por los codos. A ver, ¿cómo lo ves? Bueno, lo que están planteando es absurdo. Yo creo que hay cosas que los políticos hablan por hablar. No hablo dicen por hablar. una cosa y la realidad es otra. Sí, correcto. Entonces lo que nos tienen es... Pero habla con intención, habla con intención. Habla con intención, no es bla, bla, bla. Va a lo que va, va a lo que dice claro, Luis. Es que va a montar su chiringuito. Claro, y al final hay que... Tenemos un problema de inflación muy grande. Si se incrementan los salarios, evidentemente, el paso siguiente del incremento del salario es el incremento de precio. Entonces, entramos en una espiral inflacionista. La única manera es intentar parar los precios, la subida de los precios. Y al final, en esa subida de los precios, el propio gobierno está teniendo un gran beneficio, que va vía impuestos. Es decir, el IVA, el impuesto sobre la electricidad y el impuesto de hidrocarburos van sobre la base. Si sube la base, evidentemente la recaudación sube muchísimo. Estamos hablando ya de casi 15.000 millones de euros recaudados de más en el primer trimestre. Claro. Y no bajamos, O sea, no hay manera. No baja el precio, de nada. Por ejemplo, en el Reino Unido, que hoy día ya no es la Unión Europea, pero bueno, estamos hablando de lo mismo. Este verano está habiendo unas movilizaciones de los 2 últimos meses muy importantes. Huelgas, follones, no digamos en el mundo agrario de Holanda y de otros. O sea que no hace falta
la gente ya está bastante desesperada como para animarla, ¿no? Y hay bastante follón como para que ese gobierno se eche leña al fuego. Lo que pasa es que los objetivos comunistas siempre se alcanzan previo follón. O sea, ellos necesitan el conflicto, ellos sueñan con la revolución, con el conflicto, por eso lo alientan. Ahora, lo que es lamentable es que gobierno y sindicatos tengan éxito en plantear la negociación salarial como un enfrentamiento entre empresarios y trabajadores. No hay ningún ejemplo en el mundo de empleados que les vaya bien con empresas que les vayan mal. Están en el mismo barco, tienen que ir, van de la mano, es imposible. Empresarios que vaya bien con trabajadores que vayan mal, no, es que no puede ser, o los dos van bien o los dos van mal, por lo tanto no hay ningún enfrentamiento, es una cooperación, y eso lo muestran todos los países prósperos. Vi también esos días, estuve mirando una encuesta en Inglaterra, en el Reino Unido en general, que el 70%, era una encuesta realizada sobre bares, sobre pequeños establecimientos, y el 70% decía que, tal y con los precios está la cosa ahora, los precios de la luz, de la energía, cerraban en invierno. El 70%, quizás sean muy quejicas, pero si el 70% lo decía, el 30% cierra. Claro, ¿tú qué lo ves, que estás en esas dimensiones? ¿Te parece que es así razonable? Claro. En invierno las ventas bajan, pero los precios cada día van subiendo más. La electricidad sube más Y todo. y todo. Entonces, si estás para vender poco, no le sacas partido. Cierras, te coges 3 meses de vacaciones. Y yo creo que gastas hasta menos. Bueno, bien, yo no quería ser apocalíptico, pero estamos ya entrando en terrenos apocalípticos, Hay ¿no? muchos restaurantes que los hacen. Cierran en invierno. Y De no todos abren hasta modos, Semana Santa. Claro, es muy discutido porque todos los días hay una información que cambia, pero hay un factor clave, claro, que es la inflación, y hay quien dice que en Estados Unidos acaba de tocar techo, diríamos, la inflación. Está muy alta, en Europa no, pero que en Estados Unidos va a empezar a bajar ahora ya septiembre, octubre, noviembre, va a empezar a bajar, a estar muy alta, pero bajando. En Europa no, porque en Europa seguramente va a seguir subiendo porque el Banco Central Europeo no hizo nada, esos parecen españoles, parece el Banco Central de España que no hacen nada, son burócratas, no toman bien. Estados Unidos estuvieron muy mal, la Reserva Federal, pero aquí peor todavía. ¿Os parece que esto ya ha tocado techo, que se va a arreglar, aunque se va a arreglar en 3-4 años, porque la inflación bajarla cuesta mucho? Tú, economista, los precios no van a bajar. La inflación siempre se dice, la inflación sube muy fácil y bajarla... Claro, cuesta bajar la inflación significa que baje el ritmo de aumento de los precios. Claro. Los precios en sí no van a bajar. No van a bajar. Ahora, lo que es verdaderamente lamentable es que ya se sabe, y Milton Friedman ganó un premio Nobel por esto, por explicar que toda inflación se explica por un aumento previo de la cantidad de dinero, un aumento exagerado de la cantidad de dinero. No hay ningún ejemplo en la historia de la humanidad donde haya habido inflación si antes no aumentó la cantidad de dinero. Pasó en España en el siglo XVI con la revolución de los precios, cuando venía el oro y la plata de América. Entonces ellos no entendían en ese momento, pero ahora ya sabemos, Milton Friedman ya ganó el premio Nobel. Por lo tanto, lo del Banco Central Europeo es vergonzoso y es increíble que ni siquiera hayan pedido perdón. Ni siquiera hayan pedido perdón. Y bueno, ya de dimitir ni hablemos, ¿no? Pero de todos modos, Diego, eso viene de atrás, ¿eh? Llevamos años con la máquina de fabricar dinero. Es cierto, pero el Banco Central Europeo, no es una cosa de ahora, que tiene un objetivo de inflación del 2%, que lo cambió para poder tener más inflación, ya nos dice que ni en el 22, ni en el 23, ni en el 24 se va a cumplir. Entonces, imagínate el número uno, director general de una empresa que diga, vamos a perder dinero en el 22, en el 23, en el 24. Dimito. Ellos no. De todos modos, tú y yo firmaríamos un 3 y un 4% de inflación, ¿eh? Porque es que va a ser el 7, un 8 y un 9. Bueno, claro. A ver, la clave es... Firmaríamos, yo firmaba ahora un 4. Una cosa muy importante es qué puede pasar Es mucho. con el tema de la guerra. Porque si la guerra, por lo que fuese, terminase mañana, es probable que el precio del petróleo cayera mucho. Y si cae el precio del petróleo, la inflación tendría una moderación rápida. Ahora, igual estaríamos cómodamente por encima del objetivo del Banco Central Europeo, pero vamos a estar años así.
todos modos, lo de la guerra, bueno, es otro tema monográfico que seguro que abordaremos otro día, pero la guerra también es un trampantojo. Exactamente. El gas lo están vendiendo por otro lado. Todavía leí ayer, el petróleo Rusia se lo vende a Arabia Saudí, el petróleo Rusia, y Arabia Saudí lo dice que es suyo y lo vende por otro lado. Ahora el gas están vendiéndolo por China. Estados Unidos se está forrando vendiendo el gas licuado a Europa. En fin, hay momentos que dices, bueno, la guerra es la disculpa para unos manejos que, por otra parte, Rusia se está forrando aparentemente. O sea que no entiendo yo ese El que se está forrando son los americanos, que están Bueno, vendiendo más armas y están vendiendo el gas a Europa. Y lo que no estamos teniendo capacidad de reacción tanto en España como en Europa. Tenemos un gasoducto cerrado porque pasa por Marruecos, que sale de Argelia, y el gasoducto que nos suministra a nosotros directamente, que también está a menor ritmo por las formas de hacerlo nuestro presidente. Yo creo que la Unión Europea tiene que apretar tanto a Marruecos como a Argelia y decir, mire, usted me vuelve a abrir aquí, ¿por qué? Porque todo este gas que está entrando por España, con las plantas de tratamiento de gas que tenemos, las regasificadoras que tenemos en España, podemos dar servicio a toda Europa. Tenemos una hermosa aquí parada, a 28 kilómetros ¿cuántos hace años yo parado? Y nada, es como si tuvieras una casa ahí No, cerrada. Ahora tiene que abrirse, sí o sí, porque la necesitamos. La única manera de que nos pueda... Esto es una tontería obvia de economista, ¿no? Que es oferta y demanda. Hay menos oferta y va a haber más demanda, pues entonces se va a disparar el precio, más todavía. Entonces, que demos la vuelta al gas ruso o al petróleo ruso por Arabia Saudita, por donde quieran, ellos van a seguir ganando igual. Pero la única posibilidad que yo veo es restablezcamos más oferta a través del gasoducto que pasa por Marruecos y, por otro lado, a nivel interno, rebajemos los impuestos que están gravando. Vamos a recaudar lo mismo, pero el precio final va a bajar y al final se va a repercutir en todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que nos está haciendo? Bueno, lo que van a hacer es, ya están en ello, intervenir los precios, pero claro, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Intervenir los precios la peor de las es una trampa. La peor de las situaciones. Evidentemente nos van a traer lo que nos, como decía el otro, lo que nos quitó Franco, que es el hambre y el frío, ¿no? Pero no, la idea no es esa, porque además estamos engañando, ¿no? Ahora tenemos topado el gas, ya, pero lo estamos pagando el resto, es decir, lo pagamos los propios españoles. La cosa es que te viene en un canon nuevo que se ha sacado el gobierno, es decir, no, el precio del gas, no has conseguido, entre comillas, nada con ello, estás engañando. Estamos todo el día engañando. Es que cualquiera que entienda algo de economía sabe que lo peor que se puede hacer en toda circunstancia es manipular los precios, porque las señales que emite a empresarios o consumidores se distorsionan. Si un precio sube, como decía Luis, es porque un bien se hizo más escaso, y si tú le rebajas artificialmente el precio, hace que esa escasez aumente, porque aumenta la demanda y cae la oferta. O sea, entonces lo que hay que hacer es exactamente lo contrario, liberar el precio y también, por ejemplo, derogar la ley que prohíbe explotar el gas que hay en Asturias y en Burgos. Ay, amigo. ¿Por qué? Porque hay que explotar con el método del fracking, pero el profesor Santamarina o Santamaría de la Universidad de Oviedo hace años que viene explicando que tenemos gas para los próximos 30 años. Pero a estos euroburócratas eco-friendly no les gusta. Está prohibido buscarlo. Está prohibido buscarlo. No ya explotarlo, prohibido buscarlo. Entonces, es una cosa increíble. Oye, ¿qué soberanía nacional tenemos? Yo comprendo que los ingleses se hayan ido de la Unión Europea, porque ¿qué soberanía nacional tenemos si no te deja Bruselas buscarlo? El otro día Powell, que lo seguís, el presidente de la FED, del Banco de Estados Unidos, el famoso reunión anual de Jackson Hole, decía que pues se puso en plan halcón, decía más inflación y recesión. Era el panorama que pintaba, que es lo peor de lo peor, claro. Y yo creo, seguramente, a lo mejor lo decía un poco para asustar, ¿no? Pero bueno, más o menos la idea es esa. Va a ser una realidad, no que sea la idea que comentabas tú antes, ¿no? Siguen subiendo los precios y resulta que llega menos gente, pica menos gente a la puerta de tu establecimiento. Y te sube el sueldo de tus trabajadores. Y suben los sueldos, claro.
te suben los costes. Es que eso es lo más increíble. Yolanda Díaz, que es una irresponsable, en realidad no es que sea irresponsable, ella sigue sus objetivos, como dije al principio, comunistas, quiere volver a subir el salario mínimo y dijo que lo quiere subir más que nunca. Sí. Más que nunca, o sea, si miramos los aumentos nominales, el aumento más grande fue de 164 euros, que fue el aumento del 2019. Entonces, quiere decir que el salario mínimo seguiría como mínimo a 1.165 euros. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las empresas que pagan más el salario mínimo? Las pequeñas, porque en las empresas pequeñas el salario promedio es de 1.400 euros, en las grandes es de 2.200. Por lo tanto, esta gente se llena la boca hablando de los más pobres, de que nadie se quede atrás, de los pequeños empresarios, y los están fastidiando y los van a fastidiar más. Si tú miras un gráfico que es muy elemental, que yo tengo hecho, con un índice, con las ventas de las pymes y los costes de las pymes, es que los costes, las ventas suben por la inflación, pero los costes suben mucho más deprisa, no hay más margen, se terminó. Aparte que otro fenómeno que seguro se aumenta el mercado negro. Bueno, desde luego. Eso vamos. Tú puedes subir el salario mínimo lo que quieras, lo puedes subir, pero resulta que se va todo el mundo al mercado negro. ¿Cómo se puede pagar eso? Claro. Pero es que esa subida de salario mínimo lleva una repercusión final que no queremos ver, o que no nos dicen, que es que aumenta la recaudación por seguridad social, tanto sea en el autónomo o como sea. Entonces, lo que estás haciendo es ahogar a base de impuestos, tasas y cotizaciones a la pequeña empresa. La estás ahorrando. No le permites que pueda hacer. Si fueses ministro. ¿Qué harías? Te nombramos ministro de la Caja Negra. A ver, ¿qué harías? ¿Con el salario mínimo? Con todo, con lo que está ocurriendo, claro. Porque uno depende del otro, ¿no? Yo creo que antes del salario deberían de mejorar. Muy real, siempre tiene alternativas. Deberían mejorar la calidad de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué te quiero decir? Aunque pongan el salario mínimo, 1.500, no lo van a pagar. La gente tiene que trabajar. Luego, ¿cuándo se va? No vas a cobrar los 1.500 nunca. Y vas a trabajar por 3.000, porque el empresario tampoco tiene para pagar, pero necesita trabajadores. Entonces va a estar totalmente al margen de la ley. Sí. Bueno, pero para eso Yolanda Díaz movilizará a sus inspectores por no porque es lo que ha pasado y lo que está pasando. Hombre, yo creo que la solución, que no es solución, es que objetivamente nos vamos a empobrecer todos como país y como continente. Es que eso es lo que nos quieren vamos ellos. A empobrecer en eso es lo que consigue siempre el socialismo. Eso es lo que quieren ellos. Eso va a ocurrir. Embrutecer al pueblo. Eso va a ocurrir. Y los listos son ellos. Se va a empobrecer, nos estamos empobreciendo. La inflación, siempre se dice, es una manera de empobrecer al Pero tú fíjate, no puede ser casualidad que los dos presidentes socialistas que hubo acabaron con una tasa de paro más alta que la que había al llegar. Y Sánchez, que ahora está sacando pecho por un empleo que es artificial y que es insostenible porque la productividad está cayendo, va en el mismo camino. Va a terminar con una tasa de paro más alta que la que encontró. Bueno, en Asturias se ha batido récord de funcionarios, ¿no? Estos días. Bueno, sí, encima haces el ajuste por ese sistema puede haber empleo. No, podemos hacer reconstruir la muralla china de aquí a Cádiz y se da un empleo tremendo, ¿no? Hay millones de personas haciendo la muralla china. Se está inventando lo más impresionante de todo, que es el que no consta como parado y cobra paro. Toda esta idea el fijo discontinuo. Del fijo discontinuo, estamos diciendo trampa al partir, pero no, mira, solitario. Pero vamos a ver, ya lo hicieron con los ERTES. No están en paro. No, perdónme. Están en paro desde el punto de vista de que están cobrando prestaciones y que no trabajan. No me mienta. Claro, si yo camuflo la cifra y la voy tapando y utilizo, como la izquierda siempre, que son eufemismos, le cambio el nombre a las cosas y ya no digo pobreza energética, sino que digo que hay que ser más ecologista y consumir menos para generar menos CO2. Voy a hacer de abogado del diablo. ¿Pasa algo porque se baje mucho la calefacción, se corte, se reduzcan las horas, se reduzcan los grados? Hace unos meses la presidenta del Banco Santander
Ana Patricia Botín, dijo que ella lo ponía a 17 grados a calefacción. Bueno, aparte que hubo un cierto pitorreo nacional, porque no es una figura estándar de la población, pero pasa algo, porque hablamos ya de una manera, mi generación había calefacción, quien tenía calefacción. No estoy diciendo que viva la posguerra, ni mucho menos, pero quiero decirte que, bueno, pues tampoco se pintan escenarios que es terrible, la calefacción se va a prescindir de ella durante algunos días o unos cuantos, bueno, pues se prescinde. A mí me recuerda a los de Podemos, cuando llegaron diciendo que se moría la gente por unos cuantos miles al año por culpa de la calefacción, que la electricidad que era muy cara. Ahora había subido el 5%, ahora subió el 500%, pero bueno, y no dicen nada. No dicen nada. Pero yo pienso eso. ¿Pasa algo por reducir el consumo? No me refiero al empresario, no me refiero al comerciante, sino al ciudadano. ¿Pasa algo? Es que al ciudadano le va a quedar entramos en un invierno económico. Ya no es que el gobierno te marque las horas y las fechas. No, si el problema es que no va a haber dinero para. No, eso no, te la marca tu bolsillo. Claro, tú mismo te la marcas, no hace falta que nadie te diga. Claro, por eso. Exactamente lo que iba a decir, es una decisión individual. Pero además, la gente ya viene ahorrando. El tema de la energía. Los precios de la energía vienen subiendo hace 2 años. Sí. En abril del 21 empezaron, o antes. El otro día desenmarañé la factura de mi casa, de la electricidad y del gas. ¿Te atreves a mirarla? Sí, el kilowatt, eres valiente. Armé la serie mensual, todo. Valiente, una persona valiente tenemos ahí. Que en un año, en el primer semestre del año, el consumo de gas en metros cúbicos en mi casa se redujo un 30%. Y el de electricidad, un 17, o 16 o 17, algo así. Quiero decir, y como yo, mucha gente. Claro. ¿Y por qué? Y porque todos están buscando la forma, porque subió el precio. Entonces, lo que hay que hacer es el precio libre. Si hay gente que no lo puede pagar, entonces ahí sí, el gobierno le da una ayuda al que no lo puede pagar. Pero el precio no se puede distorsionar. Porque si no, el incentivo que tenemos para ahorrar se termina. Cabe lo que decía este gobierno, acordaros, no hace tanto lo que decía cuando empezó a poner la lavadora a las 3 de la mañana, Sí. y esas cosas, pero lo decían en serio. No, Y supongo que habrá alguien que lo haya hecho. Sí, ocurrió lo mismo, bueno, cuando a nivel de empresas, con el decreto 14, el Real Decreto Ley 14, que yo creo que fue evidente el malestar que generó, no porque te obligase a hacer cosas que van a redundar en contra de tu economía, sino porque está poniendo en el foco una actividad económica para que aplique unas medidas que realmente ya en la propia operativa ya venía aplicando desde hace meses. ¿Por qué? Porque no podía pagar unas facturas superiores, ¿no? En calefacción, las temperaturas, los escaparates, o sea, son cosas que ya se vienen haciendo. Y si se puede hacer, a la pregunta, bueno, yo la extrapolo un poco a los negocios, pues también se puede o no se puede, depende dónde estemos, en qué lugar geográfico y a qué actividad te dediques, ¿no? No es lo mismo un obrador que una tienda de electrodomésticos, y no es lo mismo estar ahí en Andalucía que estar en Asturias. Entonces tienes ahí una norma que te hace una tabla rasa y dice, ala, todos por aquí, a un mínimo y a un máximo. Bueno, pues eso no es operativo, ni ha sido desde luego ni dialogado, ni didáctico. Yo discrepo contigo, no es socialismo. Vamos a tener a Feijóo dentro de 6 meses y va a hacer lo mismo. Bueno, no creo yo que cambie las cosas. El socialismo de derecha es como socialismo de izquierda. exactamente. Sí, por eso hay que hablar de los socialistas de todos los partidos. De todos, lo de Hayek. Claro, yo lo estoy viendo venir. Bueno, yo creo que, no sé si es el momento, me hacen indicaciones, pero que podemos hacer una pausa de hidratación como los futbolistas y volvemos dentro de nada, dentro de un momento. Bueno, pues ya estamos de vuelta, nos refrescamos como debe ser, como los futbolistas. No somos estrellas, pero bueno, de todos modos hay que cuidarse. Y vamos a hablar, bueno, estamos hablando en términos muy generales y también concretos, pero convenía hablar de Asturias, ¿no? Porque Asturias parece que es la calamidad dentro de la calamidad española, dentro de la calamidad europea. Ya sé que esto no se debe decir porque acabamos todos deprimidos y yendo al psiquiatra, pero la realidad es esa, ¿no? No me refiero ya solo porque se caen las carreteras, los argaillos, es
es unos espectáculos, es unos panoramas que da miedo, ¿no? Verlos. A mí me angustia cada vez que pones, ves imágenes por ahí y tal, y cayéndose las rocas, cayéndose todo, y salen ahí los ingenieros. No, es que es caro, si talud se hace así muy tendido, es muy caro. Pues ya, hombre, pero para eso están ustedes los técnicos, ¿no? Bueno, comentabas, Diego, cosas de datos de asturianos. Sí, a ver, Asturias podría ser como Luxemburgo, pero por alguna razón la gente ha preferido votar al socialismo. Entonces Asturias, la que tenemos, la real, es la consecuencia de aplicar políticas socialistas durante 40 años. Entonces, cada día hay datos que muestran el declive económico y social. Lo lamentable es que el presidente Barbón no solo no hace caso, sino que adopta una actitud que es prácticamente de burla hacia la gente. Hace poco en Twitter no tuvo mejor idea que sacar pecho porque la tasa de paro en Asturias había caído. Y uno mira los datos, el dato de la tasa de paro, y es verdad que bajó. ¿Pero por qué bajó? Porque cuando uno mira los datos de evolución del empleo, resulta que Asturias, en los últimos 12 meses, es la única comunidad autónoma que destruyó empleo. Entonces dice, qué raro, bajó el paro, y si somos los únicos que destruyeron empleo. Claro, ¿por qué? Porque parados son las personas que evidentemente no trabajan y que están buscando empleo. Entonces tú puedes dejar de ser parado porque encontraste un empleo o porque dejaste de buscar. Porque desesperaste. En Asturias son decenas de miles los que dejan de buscar. ¿Por qué? Porque se van a otras comunidades autónomas, porque se jubilan, porque empiezan a cobrar el salario social, etc. Por lo tanto... Porque los hacen funcionarios. No, porque ahí aparecerían como ocupados, pero también puede ser. Pero bueno, es que está subiendo. El tamaño del sector público asturiano es el segundo más grande, junto con el de Extremadura. Entonces, y ayer, para cerrar esta parte, salieron los datos de comercio minorista de julio. Asturias es la segunda comunidad autónoma donde más cayeron las ventas, más del doble que la media nacional. Y en el comercio minorista, en Asturias el empleo cayó prácticamente un 1%, cuando en todo el país creció más de un 2%. Entonces, que Barbón en este contexto, uno mira su Twitter y lo felicita a Pedro Sánchez por haber subido el salario mínimo, cuando el salario mínimo ha provocado que desde que está Sánchez hayan perdido su empleo 265.000 personas que tenían con educación primaria. Pues claro, si uno es ingeniero mecánico, no le afecta el salario mínimo, gana 3.000 o 4.000. Pero si tú eres una persona que no pasaste de la escuela primaria, el salario mínimo te importa. Pero claro, tú produces 800 y obligas al empresario que te pague 1.000 y el empresario no te contrata. 265.000 perdieron el empleo, más decenas de miles que perdieron el empleo en el servicio doméstico. Y sin embargo esta gente saca pecho. Entonces, yo no sé si es que son tan ignorantes en materia económica o es que no les importa y se burlan de nosotros. En cualquier caso, lo que yo aspiro y apelo a la gente es que reaccionen y que lo más pronto que pueda le hagan notar. Hay un problema clarísimo que son los medios de comunicación, pero mejor no entrar ahí, es tema de otro debate, pero bueno, eso lo tenemos hablado alguna vez. Sí. Bueno, a ver, Alejandro, ¿qué harías tú en tu establecimiento El Buen Gusto Asturiano, que se llama así, que no lo dijimos, qué harías tú para contratar a alguien? ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Te arriesgarías? ¿Te parece que en estos momentos no es...? Yo en este momento no puedo. No puedo. Porque tendría que pagar todo lo que me ha subido, las ventas. No es gran cosa. Se vende, pero todo lo que tú vendes, un gran porcentaje para pagarlo. Todos los proveedores, el autónomo, los impuestos, todo. Entonces, si contratas a una persona, se dispara. ¿Y eso es así? ¿O los comerciantes, y después voy por ti, los comerciantes, no será que tenéis fama de quejicas? Siempre, ¡ay, fatal, peor que el año anterior, esto es terrible, no hay qué manera, ver, sí, no, y tal, y después resulta que tenéis calcetu, como decimos mucha aquí gente todos. Lo exagera. Sí. Porque si tú tenías pensado ganarte 1.000, no está para ganarse 1.000. Hay quien quiere tener un negocio y vivir como si tuviese 10, y no es así. Muchos empresarios tienen que ser conscientes del negocio que tienen y del dinero que puede generar ese negocio. Es lo que te decía antes del salario mínimo. Ahora yo contrato a una persona, le tengo que pagar el salario mínimo.
o las horas que trabajen, o lo que sea. Ahí viene la calidad de trabajo. Hay que cumplirlo todo. Yo no te puedo contratar si a mí no me das dinero. No te puedo contratar jornada completa y decirte, yo no te puedo pagar 1.115. Yo lo que te puedo pagar son 900. Y Prefiero no contratar a nadie. no lo contratas. Es así lo que estás viendo. Prefiero no contratar a nadie. Claro, es así lo que estáis viendo en la federación. Eso es Bueno, lamentablemente ya hace años y cuando llaman de los medios preguntan datos del empleo, contratación, vete a preguntar a DECO, vete a preguntar que nosotros la verdad, Sí. desgraciadamente hemos dejado de ser el comercio de proximidad, hemos dejado de ser ese gran generador de empleo y además de, bueno, era empleo de calidad, no solamente empleo, era empleo en buenas condiciones personales, salariales, en todos los aspectos. No sé si realmente sí, tenemos fama de quejarnos, hay de todo. Agricultores Desde luego, y comerciantes. vamos a ver, claro, es que Os ganan el los comercio- agricultores, eso todavía son más Mira, sí, críticas. claro. Eso siempre Bueno, nosotros viene- también nos quejamos del tiempo, ¿eh? siempre. Cuidado. Sí, sí. Bueno, pues si a lo mejor miramos a los años 80, ¿no? En que ponías ya abrías una tienda, ya la abrías con personal y además ese negocio en los 70, en los 80, bueno, sabéis que era un medio para realmente, bueno, donde iba a salir no solamente una manera de vida, bueno, además para poder desarrollar, ampliar tu negocio, comprar tu casa, comprar el local donde estabas ejerciendo la actividad y ahora mismo, pues como decía Alejandro, ahora una tienda, pues en la mayoría de los casos da para sacar un sueldo y gracias. Ahora ¿Por qué ponte cambiaron? a... Porque te interrumpo, ¿por qué no sé. cambiaron las cosas en 40 años? ¿Por qué? Aparte de la teoría de Diego por el hipersocialismo. ¿Por qué cambiaron? Porque si, como cuentas, el año 80, pues más o menos se arrancaba bien, relativamente fácil, incluso se podía llegar a una buena posición, y ahora Sí, no, sí. ¿por qué? ¿Qué ha cambiado? Bueno, Porque los productos son los mismos, los ciudadanos somos los mismos, ahora el ciudadano tiene más capacidad adquisitiva que antes, debería ser al revés, ¿no? Bueno, ha tenido mucho que ver los cambios, bueno, los estructurales, ¿no? del comercio, la irrupción de nuevos formatos, claro. Yo creo que desde los años 80 yo creo que ahí marca un punto de inflexión. Grandes Primero fueron las grandes superficies, Amazon. bueno, eso ya más reciente, pero es lo que un poco tenemos ahora encima de la mesa, ¿no? Luego superficies de que es lo más doloroso quizá, ¿no? Cuando no son comercio de ciudad, ¿no? Porque, en fin, si están realmente alimentando un poco la trama y la dinámica urbana, pues siempre todos somos bienvenidos, ¿no? Todos los agentes, pero pues fuera de las ciudades. Y claro, ya pues tenemos la irrupción de los grandes operadores del comercio online y esto es lo que hay, es libre mercado y todos podemos vender y bueno, vamos a dejar ahí la queja, todos podemos vender, pero pedimos vender en las mismas condiciones, ¿no? Trabajar en las mismas condiciones, por lo menos fiscales, ¿no? como mínimo. Hay soluciones, se acaba de ver este mes de agosto, ya otros años, pero este año ya es de una manera explícita, soluciones entre comillas, ¿eh? La universidad coge y cierra. La universidad dice que cierra un mes. ¿Cómo que cierra? Es como si dice, no, cierra los edificios, así no gasta electricidad ni... Pero ¿cómo? Lo digo críticamente, ¿no? Porque claro, el que cierra, ¿por qué? Pero son funcionarios y cobran igual, ¿no? Es un camelo, ¿no? Claro, pueden cerrar todo el año, ¿no? Y seguirán cobrando igual y los alumnos estudiando en casa por internet, lo que pueden pillar por Wikipedia, ¿no? Pero insisto, aparte de que es una parodia, lo que hace la universidad es una parodia. Yo soy muy crítico con la universidad, por lo menos la española y la de Oviedo especialmente, ¿no? Todavía están pidiendo más locales, más espacios, más edificios, cuando tiene la mitad de alumnos que hace 30 años. La mitad de alumnos. Y todavía no hay que desarrollar el campus del Cristo, hay que desarrollar ¿qué? Hay que vender la mitad de los edificios. Porque no los pueden vender, pues no se los compra nadie, ¿no? Pero quiero decirte que como parodia, pero yo creo que es lo que viene. Y volvemos a lo de antes, comentamos. Vamos a ver cierres de temporada en invierno y volvemos al título del programa, otoño frío, otoño, invierno frío. Yo creo que vamos a ver cosas así de dramáticas, ¿no?
que de pronto, bueno, de hecho está ocurriendo con fábricas. El otro día lo leían, que era Volkswagen en Navarra, cerró una semana o 15 días porque no le llegaban los microprocesadores, no le llegaban, tenían 9.000 coches en un Praos ahí nuevos sin vender, y ¿qué voy a seguir fabricando coches y ponerlos en un Prado? Cogió y cerró, mandó para casa a todo el mundo. Claro, pero es que si vamos a eso, da miedo, ¿eh? Sí, el recorte siguiente va a venir ahí, en que no, el precio de la energía se está subiendo, ya no solamente a las electrointensivas, sino ya en general, y te va a llevar a decir, no puedo tener a trabajar todo el día porque el coste me supera. Se está montando, insisto, una espiral inflacionista que va a tener muy difícil arreglo, siempre y cuando que desde el propio gobierno se está insistiendo en que suban los salarios, que es el coste más elevado. Y detrás de los salarios, evidentemente, ese incremento en los salarios acaba el incremento de recaudación, es decir, el trabajador no son 1.100 euros, son 1.100 euros más el 33% de seguridad social. Es decir, no te sale, no se te llega a decir, yo tengo un trabajador que le pago 2, no pagas 2.000 al trabajador, pero ese trabajador realmente te está costando casi 3.000 euros entre unas cosas y otras, más vacaciones, más todo lo que conllevan. Al subir, sube por todos lados y sobre todo sube, que es lo que, si me permitís, a mí me tiene más quemado, es el tema recaudatorio. Se recaudan millones y millones y millones, pero no paran en algo fundamental para mí, que es, ¿para qué sirve el Parlamento asturiano? Para sacarme ahora el cambio curricular. ¿Qué quieres? ¿Dejar en paro a un montón de familias que honradamente acuden a todos los días? Que se reinventen. Acuden al Parlamento. Es que hay un dentro, bueno, pues de esta semana que estamos terminando hoy, que es que se saca el currículum nuevo para los colegios. Y el colegio empieza la semana que viene. O sea, el día 12 empieza el colegio y llegas y le estás cambiando todo el currículum. Es decir, en la historia, nuestros chavales no van a saber quién son los Reyes Católicos, porque la historia empieza en 1812. Punto. Lo anterior no me interesa. Y voy a destinar horas a la memoria democrática, en la cual voy a intentar adoctrinar más todavía, ¿vale? Y voy a dedicar 3 horas semanales a lengua asturiana. Por imperativo, no por elección. Y yo siempre digo lo mismo, ¿cuántas academias hay privadas de lengua asturiana? ¿Y cuántas academias privadas hay de inglés, francés? Puede haber academias de cosas que no existen. Es decir, que estás dejando que los que se pueden formar bien sean aquellos que sus padres tengan disponibilidad económica. Y hay, Es mira, que ese pobre problema aún. va a existir mientras los políticos sigan teniendo sus sucias manos metidas en la educación. A mí me parece bien que si un padre quiere que sus hijos estudien Bable, perfecto, pero no obligues a los demás. Entonces, los contenidos tendrían que ser unos contenidos mínimos, iguales en todo el país, que lleven la mitad, por decir algo, de la jornada escolar, y la otra mitad tendría que decidir el director de cada centro junto con sus docentes. Entonces surgirían escuelas especializadas en Bable, por ejemplo, otras especializadas en idiomas, en deportes, en artes, en ciencias, en mezcla. Y cada chico, porque hoy tenemos programas educativos que son como lechos de Procustro, que hay chicos totalmente distintos y tienen que pasar por la misma picadora de carne. Entonces, fracaso escolar, etc. Nos estamos yendo de tema. Perdón, Quería volver al empleo. Es que hay fenómenos muy curiosos. Todavía lo leí ayer o antes de ayer. En Estados Unidos, en estos días, en este mes, ya pasado, de agosto, había una oferta, doble oferta de puestos de trabajo que de demandantes. Hay un fenómeno que ya venía de antes el COVID y que se está dando en Italia. Yo lo sabía hace 3 o 4 años en Italia. Se estaba dando entre las mujeres de más de 50 años que abandonaban el trabajo. Les iban para casa. Es un misterio porque de qué viven, no se sabe. Pero ahora se está dando, con el COVID, la gente no se reincorpora al trabajo en Estados Unidos. Digo Estados Unidos porque ahí lo miden todo más que aquí. Aquí seguramente está pasando lo mismo, pero aquí, como se dedican a lo que se dedica al gobierno, pues no nos enteramos. Pero seguro que está pasando aquí lo mismo. Hay una especie de, yo no sé si nihilismo o abandonismo. A mí me parece muy extraño esos fenómenos. Y ahora con esto, que encima
con la crisis y la recesión, que empiezan a cerrar cosas, pero la gente va en una especie de, vamos a ver, de órdenes mendicantes, la gente ahí por los caminos, por los pueblos, ¿no? Y empieza una cosa rarísima. Tú tienes que parar un detalle, que es que tú puedas tener a una persona que saca entre 400, mínimo de 420 euros a 600 o 700 euros mensuales sin salir de casa. Y haré alguna chapuza. Y vete a decirle a esa persona que gaste en el transporte para ir a trabajar y estar 8 horas. ¿Para qué? Si lo tengo más cómodo en casa. Eso es lo que pasaba a nosotros. Al final, ¿qué estás incentivando? Sí. Estás incentivando que no haya ni esfuerzo, ni trabajo, y que eso no interesa. Eso no es lo que interesa. La agenda Y atacas, como decíamos antes, el tema. De la Agenda 2030, que es una cosa sobre la cual no se reflexiona mucho, o muy poco, pero hasta, bueno, Pablo Iglesias era vicepresidente y ministro para la Agenda 2030, tal cual. Pues la Agenda 2030 y lo del foro de Davos y demás, el lema es límite, el futuro, el desideratum, no tendrás nada y serás feliz. Es el socialismo, el leninismo. Te expropian, te quitan todo y te dan cosas, te mantienen, no vas ni a trabajar. Yo por eso estoy insistiendo en esto, esta dificultad para volver al trabajo que está habiendo tras el COVID, por lo menos en Estados Unidos, yo creo que en todos los sitios, en Europa también. Y enlaza con eso. No, tú no hagas nada, quédate en casa, quédate en la cama hasta las 11 de la mañana. Ya te da el subsidio el Estado, no te vas a morir de hambre ni mucho menos, pero vas a vivir muy justito, y bueno, serás feliz, andarás por la calle tomando una cervecita, un paseo. La cerveza, el Yo paseo creo que se lo creo porque es gratis. piensa, la Agenda 2030 va por ahí, va por ahí. Y por supuesto, por arriba hay unos poderes político-económicos y demás que a eso sí les va a ir muy bien, y serán muy felices, claro. Pero ese es el modelo socialista. Lo importante es que la gente tenga en cuenta que los malos resultados de la economía no son una fatalidad, sino que son el resultado de la aplicación de ideas equivocadas, intervencionistas y socialistas. Yo siempre digo que la economía es como un partido de fútbol que no termina nunca. Ahora vamos perdiendo 11-1. O sea, como somos Malta contra el... Como Malta, sí, muy bien, me somos gusta. Malta. Nos falta Maceda. Claro, pero el mensaje esperanzador es que si se aplican las ideas correctas, que tienen que ver con más libertad para trabajadores y empresarios, podemos remontar y podemos ponernos por delante 33-11 y transformar Asturias en Luxemburgo. No va a ser una cuestión de 2 ¿Y semanas. bajar el Principado a Ducado? No. Bueno, eso no, eso lo vamos a mantener. Pero se puede conseguir aplicando las ideas correctas. Entonces, ese es el mensaje esperanzador y sin tener que hacer trucos en las estadísticas para que den bien y que los que se fueron puedan volver. Y todo se puede hacer. Pero hay que empezar. Mira una cosa, por dar un solo ejemplo. Los pequeños establecimientos o casas rurales en una habitación no pueden poner otra cama supletoria. Entonces, si tú tienes 3 hijos, tienes que alquilar 2 habitaciones. En cambio, en Cantabria eso no ocurre. Por lo tanto, venir a Asturias es más caro. Bueno, ese es un ejemplo de los miles que hay de normas que se podrían quitar y la gente podría, los empresarios, pequeños comerciantes pueden trabajar mejor y generar más empleo y riqueza, etc. Era un ejemplo que lo contaba el otro día un amigo arquitecto. En concejos pequeños asturianos no puedes abrir una oficina, no te dejan, no está permitido. Y yo le decía, pero de verdad, no, pero además, la norma de no sé qué, de no sé ¿quiénes cuánto. son para prohibirte? Eso por supuesto, Eso es una violencia moral brutal. Sí. Así están cerrando las oficinas bancarias también, ¿o será para seguir la dinámica? Sí. Bueno, las oficinas bancarias cierran porque, por eso, ¿por qué va a ser? Porque por ahí también influye la revolución tecnológica y demás. Eso no tiene, digamos, no tiene la culpa a nadie. Es un poco injusto. Y el Banco Central Europeo, que les ha reducido tanto los márgenes que no pueden hacer negocio. Estos años lo comentaba con unos amigos de Europa. Tener un banco que toda la vida era de tontos casi. Cualquier actividad se gana más dinero que con un banco, no ganaban nada, ¿no? De hecho, cómo estaba el precio del dinero y todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues hasta que llegamos, se nos echa el tiempo encima, es todo tan interesante, tan emocionante lo que estamos, nos enfrascamos y se nos pasa el tiempo. Así que despedimos con una palabra a Carlos. Luis, di algo.
Bueno, pues, O calle próximo. gracias por traerme, me parece muy interesante, encantado de mantenerse que he tenido en este momento, que hemos aprendido mucho y que básicamente, aunque nos sigamos en Facebook, vernos en persona también viene muy bien y creo que vamos a tener un verano caliente. Frío. Alejandro. Pero bueno, igual, gracias por la invitación de aprender, escuchar todos los puntos de vista que hay sobre la mesa. ¿Y la solución? Poco más se resuelve con la solución, pero que cada cual yo creo que tenemos que ser responsables con nosotros mismos. Y que no nos pongan límites a nada. Magdalena. Bueno, nosotros afrontamos el futuro con incertidumbre, sin previsiones, completamente al albur, ¿no?, de estas circunstancias en las que tampoco podemos influir y bueno, con la esperanza de que resulte más bien templado. Y relación. Bueno, muchas gracias por la invitación, también encantado de haber compartido mesa con todos ustedes. Mucha suerte en esta nueva etapa y reitero mi mensaje de esperanza. Si se aplican las ideas correctas y nos quitamos de encima el socialismo, tenemos por delante un futuro de prosperidad. Yo estoy hablando. Bueno, pues despido el programa. El próximo viernes nos veremos aquí de nuevo en La Caja Negra. Muchas gracias. Buenas noches a todos.